Iniciar grabación. Ahí está. Ok. El descodificador. ¿Quieres dar Es tu nombre? correcto. ¿Quieres dar tu nombre o nomás así como el descodificador? Juan Manuel. Juan Manuel. Ok. Manuel. Eh, ¿A qué te dedicas en este tema del que vamos a hablar hoy? Porque, pues, tienes tu otro trabajo, ¿no? Pero, ¿en qué te dedicas? Eh, Podríamos ponerlo como terapia alternativa, Ok, terapeuta alternativo. ok. ¿Y podrías hablarnos sobre algún caso de alguien que hayas ayudado? Sí, claro. Pues mira, todos estos temas de la de la medicina germánica, los comencé practicando conmigo. Ok. Es ahí donde muchos terapeutas comenzamos con nosotros y con nuestra familia, entonces es donde empezamos a darnos cuenta que es real y que funciona. Ujú, Pero me acuerdo de un caso que fue para mí muy importante, porque se trataba de una chica con depresión. ok. Lo interesante de esto es que su mamá era psicóloga, es psicóloga. Entonces, pues ella ya había buscado por todas partes, había buscado colegas y ya estaba muy desesperada, ¿no? Entonces llegó a mí y comenzamos a tratar el caso. eh, y a mí me impresionó mucho porque solo fue una sesión con esta chica y prácticamente al otro día su mamá estaba súper contenta de que había mejorado ya, o sea, ya estaba regresando, ya estaba volviendo a hacer sus cosas habituales, estaba con mucho ánimo, estaba bastante bien, porque se logró hacer una conexión, o sea, fue un caso que la verdad hasta a mí me sorprendió por la velocidad Ujú, y por los conflictos, ¿no? Que traía, por la preocupación que tenía su mamá hacia su hija. ujú. Entonces, allí fue fue uno de los casos que más me ha marcado porque se pudo ayudar a una persona a la cual en el momento pues no encontraban solución. Y en general, yo creo que muchos colegas han visto este tipo de casos, ¿no? En sus asesoramientos, en sus acompañamientos, les ha tocado tener un caso así que aparentemente es muy grave y que de repente se resuelve muy rápido. Mm, y puedes hablar sobre, porque imagino que había una causa de esa depresión. ¿Puedes hablar sobre eso? Claro, sí, mira, en lo que es la biodescodificación, Ujú, la causa de la depresión viene siendo un conflicto de territorio en pérdida, o sea, la persona sufre una pérdida de territorio. Eh, en mi investigación que yo he hecho, tiene que ver con muchas pérdidas, o sea, no nada más puede ser una, Se son varias acumula, pérdidas se acumula, ¿no? Ajá. que se van acumulando exactamente. Entonces, Ok. aquí había situaciones en donde la persona no sentía que lograba objetivos. Por lo tanto, eso también es pérdida. Ujú, Lo que yo he descubierto de esto es que tiene que ver mucho los hemisferios cerebrales, el hemisferio derecho y el izquierdo. ujú, Uno de ellos, el hemisferio derecho, justamente está programado para que hagamos apegos, eh, y el hemisferio izquierdo está programado para defender esos apegos. Por lo tanto, esta persona, al sentir que no lograba tener esos apegos, que no lograba los objetivos, que no lograba ciertos resultados en su vida, es como iba sintiendo que no tenía apegos a los cuales, en los cuales apoyarse. ujú. Entonces comenzamos a trabajar desde la base, ¿no? Desde su gestación, la edad infantil, y nos dimos cuenta que ella no tenía como esta fuerza desde la gestación. Nos dimos cuenta que ella, por lo tanto, no estaba como apoyada
y por lo tanto sentía que no tenía apegos de donde enraizarse. eh, y eso es lo que ella comenzó a darse cuenta. Entonces, como ella estaba estudiando biología, para ella le hizo clic mucho el tema del territorio. O sea, a ella le hizo mucho clic entender que no estaba obteniendo territorios, que los había perdido o que no los estaba logrando. mm, Por lo tanto, cuando trabajamos esa raíz, ella comenzó a mejorar mucho, o sea, comenzó a aceptar que no los tenía, pero también comenzó a buscarlos. ok, eh, Y eso le hizo comenzar a retomar, o sea, si no, ya me di cuenta que no tengo, entonces voy a empezar a buscar. Y se comenzó a relacionar mejor con su familia, con sus amistades, comenzó a buscar temas de interés que a ella le agraden, y eso la empezó a sentirse con apegos. Por lo tanto, ahora ya tenía territorios, vamos a llamarlos simbólicos, y esos territorios simbólicos o apegos son los que nos mantienen unidos a estar vivos. ok. Entonces, realmente creo que como sociedad eh, hemos olvidado mucho el tema del territorio, o sea, nos sentimos ya en un nivel más alto, ya no nos sentimos mamíferos, animales, a nivel biológico, y eso nos ha afectado mucho porque cuando entendemos que somos animales mamíferos, podemos entender que también buscamos un territorio, o sea, estamos programados para buscar un territorio, que también a ese territorio le podamos llamar apegos. Ujú, Entonces, esto es muy importante, o sea, es un tema muy importante de entender, porque justamente cuando perdemos los apegos, ahí comienza la depresión. El ser humano se siente sin valor, se siente sin nada que lo sostenga, que lo apoye, y es lo que genera la depresión en general. Cuando estamos perdiendo o cuando no logramos obtener los apegos, que de manera biológica son territorios. fíjate que yo tengo una amiga que como que tiene depresión, pero laboralmente le va bien, o sea, le costó estudiar y todo. No tiene Ya, papá, no tiene papá, podría ser en parte ahí está mucha una depresión, raíz. ok. Pero ella le cuesta un montón, pues no sé, dice que a veces no tiene ganas de nada, o sea, ni hablar con la gente. Y pues sí habla mucho como de que sigue viva porque pues tiene sus gatos y pues su mamá, ¿no? Y sus hermanos, Exacto. pero no sé, como que sus hermanos ya viven aparte y ella a veces visita a su mamá, pero como que también tiene problemas con su mamá, no sé, no habla mucho de eso, pero yo creo que muy bien no está porque no la visita tanto. Sí. Claro, es que, por ejemplo, si hiciéramos una jerarquía de los apegos, Ujú, probablemente sus gatos estén hasta arriba. sí. O sea, ella está más apegada a sus mascotas Ujú, que a sus familiares, y eso es muy común. ujú, O sea, realmente todas las personas, o muchas personas, van a buscar de qué apegarse. Entonces, cuando la familia no genera ese vínculo, ujú, tu cerebro te lleva a buscar, o sea, ¿de qué me apego? sí. Y entonces es cuando buscas animales, y si no es con animales, es cuando buscas vicios. O sea, Mm, todos los vicios también están programados allí. Vas a buscar el vicio del alcohol, del cigarro, de los juegos también. Entonces, también todos esos temas están relacionados y todos tenemos que hacer este análisis, a ver, ¿cuál es mi jerarquía de apegos? ¿Cuáles son los más importantes y cuáles los menos? Para entender mucho este tema de la depresión. ella lo que hace mucho es viajar. Le gusta andar viajando y andar escalando, así como cosas de adrenalina de repente. Sí, o sea, es parte de lo mismo, ella busca,
En primera busca otro territorio, o sea, el que viaja está buscando su territorio, okey, claro, porque ella no se siente, enraizada a un territorio personal, entonces okey, lo busca. Y el tema de la adrenalina, pues, muchas veces, tenemos que recurrir a emociones ujú, para calmar o para, aligerar ujú, este tema de no tener un territorio, de no sentirnos con apegos. ujú, Eh, de alguna manera busca el riesgo ujú, para ver si en una de esas ahí se queda, porque ya no tiene un territorio a dónde regresar, o sea, ya no tiene un apego a quien darle cuentas, ¿no? Por ejemplo, alguien que tiene un apego muy fuerte hacia sus padres o sus hijos, muchas veces él no va a viajar, sí, ¿no? O sea, te ofrecen un trabajo en otro estado y no lo tomas. ¿Por qué? Porque tus apegos son primero. Y sí. alguien que ya no tiene esa vinculación, te ofrecen un trabajo en otro país y te vas a la primera, sin pensarlo. Me cayeron muchos veintes con eso, de camaradas que he conocido que son de otros lados. Sí. Y Claro. y por ejemplo, también me has hablado sobre cómo algunas enfermedades tienen una raíz emocional. Eh, esta muchacha también tiene un problema del corazón, como que tiene el corazón muy débil y de repente pues cae al hospital. No sé muy bien por qué, nunca le he preguntado por detalles, ¿no? Pero como que tiene un corazón débil al parecer. De Tiene repente. ahí un tema cardíaco. Ajá, Sí, y justamente mira, tú ve a Google y busca, corazón biodescodificación, ajá, y lo primero que te va a decir es un problema de territorio, o sea, sí. está relacionado, está Wow. completamente relacionado, siempre. A mí, yo luego me sorprendo, ¿no? Porque este tema, este conocimiento de la medicina germánica, Ujú, de la biodescodificación, te hacen que puedas casi adivinar a una persona sin conocerla, o sea, con muy pocos datos, ¿no? Por ejemplo, le puedes pedir su nombre, su fecha ujú, y algunos datos más, muy pocos, y con esa información casi, casi puedes entender muchas cosas de su vida, ujú, con sus síntomas, obviamente, como este caso, ¿no? O sea, pero ya cuando hablamos de un problema ya físico del corazón, ujú. es que nos está llevando al árbol genealógico, o sea, este problema no es de ella, no es nuevo, Ok. es algo que se viene repitiendo. O sea, en su familia, varias personas tienen ese problema. Y sí es probable que tengan ese síntoma o que se tendría que buscar en sus padres, en sus abuelos, en sus bisabuelos, porque muchos de ellos también han vivido un conflicto con su territorio, o sea, han perdido terrenos, han perdido casas, han sufrido pérdidas de familiares que les han afectado mucho. Entonces, toda esta información va generando síntomas. Cuando es una cuestión genética, cuando es una cardiopatía, Ujú, estamos hablando 100% del árbol, o sea, no es de la persona, es una adaptación que la persona recibe de ese árbol, ujú, ¿ok? Y es una forma en cómo el cuerpo se adapta, que desde nuestro punto de vista puede ser malo, pero no es tanto así, porque es una adaptación. Es como estarle recordando a ella que tiene que solucionar ese tema del territorio. Entonces, la persona de manera inconsciente, como ella no lo sabe, la persona va a buscar formas y que puede ser, en cierto tipo de trabajo, por ejemplo, se puede hacer enfermera, puede ser, médico, o se puede ir por el lado de la pérdida del territorio, ¿no? Viajar mucho, vincularse con nadie, ser una persona muy sola, muy solitaria, muy independiente. ujú. Son formas de adaptarnos. Y existe la posibilidad de que se le pueda cambiar la condición del corazón si ella arregla eso, o ese tipo de cosas no se curan, por así decirlo. Dependiendo del caso, Ok. en algunos casos sí es posible, Ujú, eh, en otros casos no es posible. Por ejemplo, en cuanto a temas cardíacos, hay personas que nacen con
con las válvulas intercambiadas. Ok. Entonces, ahí sí es muy complejo, ¿no? Ujú, Es muy difícil si lo soluciona. Pero hay otros casos donde sí se ha sabido que la persona, después de tener una cardiopatía congénita o un soplo, por ejemplo, ujú, a cierta edad se le quita, se ujú, le desaparece. O sea, hay muchos casos en la medicina, inclusive sin que hagan biodescodificación, ujú, que después de unos años el soplo desaparece. ujú. Entonces, depende del caso, algunos sí, otros que ya son más complejos, pues sí es difícil. Ok. Realmente ya es como un fruto que el árbol genealógico está generando así, ¿no? Ujú, Probablemente hasta sea ya final de rama de árbol genealógico. Entonces, hasta ahí llega la genealogía, son personas que a veces ya no pueden tener hijos, o deciden ellos conscientemente no tener hijos, y ahí se termina esa rama. ok. Eh, ¿Y de qué otro caso nos puedes hablar? Se me vienen a la mente unos, ¿no? Pero Ujú. no tengo mucha información de estas personas nomás, más como el problema, ¿no? Claro. Pero se me iría Sí, mucho por claro. las nubes, ¿no? Si no conozco los detalles de sus vidas. Y es más complicado, Sí. es más complicado. O sea, a veces nos pasa que la mamá pregunta por el hijo, ¿no? Ujú. Y es difícil porque no podemos hablar de las emociones del hijo. Sí, sí, sí. Entonces, es difícil hablar de un tercero, Sí. pero en otros testimonios, pues hay muchos. Yo mismo, ¿no? O sea, yo cuando comencé en esto, Ok. cuando conocí el tema, Ujú, empecé a investigarlo a fondo, o sea, me metí a estudiarlo muy, muy a fondo, y empecé a aplicarlo en mí. O sea, todos mis síntomas que tenía, ujú. eh, ¿Qué edad tenías cuando empezaste a investigar todo esto? eso fue aproximadamente hace unos 10 años que comencé, Ok. pero es un tema que siempre me ha apasionado, ¿no? Desde los 16 años, Ujú, yo estoy buscando este tipo de temas. ok. Y justo, fíjate, ahorita que lo recuerdo, justo fue por una depresión fuerte que tuve a los 16. Ok. Y a partir de esa edad empecé a buscar, ¿no? Una solución justamente para sentirme mejor. Sí. Y empecé a buscar temas de esoterismo, de ocultismo, Ujú, de numerología, como lo que tú sabes hacer, ujú, todo tipo de temas que estuvieran relacionados con lo mental, ujú, con lo espiritual también. Y hace 10 años conocí este tema de la biodescodificación, de la medicina germánica después, ujú. y me metí a fondo a estudiar, y ahora también me ha pasado que he descubierto cosas. O sea, el tratar con mucha gente me ha ayudado también a descubrir cosas, ¿no? Y dentro de mis síntomas, por ejemplo, yo logré salir de gastritis crónica, de hipertensión, o sea, muchos síntomas que yo traía y que pues los medicamentos nada más eran paliativos, ¿no? O sea, o nada más eran para mantener en cierto nivel sin curación. Ujú. Y pues bueno, ya cuando comencé a darme cuenta en mí que esto es real, entonces seguí al siguiente paso, que fue comenzar a ver si en los demás también podía funcionar. Sí. Entonces ahí fue cuando comencé a ayudar a la gente, a acompañar a la gente. Y pues lo mismo, o sea, empecé a ver resultados, ¿no? Empecé a ver cómo la gente empezaba a mejorar y me lo decían. Y pues a partir de ahí yo creo en esto completamente, o sea, es mi pasión de vida. Pero también me ha tocado, por ejemplo, personas que al principio no creen en esto, o sea, al Sí. principio no creen en mí. Y ahí recuerdo un caso de una chica de España, Ujú, que igual me contactó ella tenía un problema de infección urinaria fuerte. ujú. Y pues ya había buscado en la medicina, no le ayudaban, o sea, a veces inclusive ya ni los medicamentos, o sea, ya estaba en un nivel de desesperación fuerte.
Ujú, Y es cuando comenzamos a buscarla, le comencé a ayudar a buscar el conflicto, lo encontramos, pero ella no creyó al 100%, ¿no? O sea, ujú, tuvo duda ujú, y, pues, se pausó la comunicación. O sea, cuando yo vi que ella no creía en esto, pues, ya no pude seguirle, hablando más. Se pausó la comunicación un tiempo, yo pensé que ella ya no iba a volver a escribirme, hasta después de aproximadamente unos 2 meses, me vuelve a escribir: "Mira, una disculpa que, no había podido comunicarme contigo, pero hasta hoy me doy cuenta que todo lo que me habías dicho era real". O sea, yo a mí igual me sorprendió bastante, ¿no? Porque, yo pensé que ya no me iba a escribir. sí, Eh, Hay muchas personas que dudan y es lógico, ¿no? O sea, sí, es lógico porque a veces nos presentamos como casi, casi, sanadores, mágicos, ¿no? De que te vamos a curar todo y eso no es verdad. ujú, Entonces me dijo que había resuelto su conflicto y que ya estaba bien. O sea, ya no tenía estos conflictos, ya no tenía esta molestia, la infección había cedido y ya no estaba tomando medicamentos, que eso era lo importante. O sea, ella dejó de tomarlos, solucionó su conflicto ujú. y fue cuando se comunicó otra vez conmigo. Entonces son casos, son testimonios, muy importantes porque en un momento ella dudó mucho, ¿no? Si esto era verdad, si esto funcionaba, pero cuando lo aplicó bien, cuando solucionó bien su conflicto, el síntoma se fue. Ujú. Y por ejemplo, la primera persona que ayudaste, o sea, tú la buscaste, te buscó y tú dijiste, o sea, tú llevas rato como ya queriendo ayudar a alguien, pero no sé, o sea, yo de repente encontraría un conflicto en, ok, yo sé que para mí funcionó, pero también como si tú no estás seguro que va a funcionar y decirle a alguien, oye, yo te puedo ayudar, y a la mera hora tú con la incertidumbre, ¿no? De, ¿y qué tal si no se le arregla Ujú. su problema, ¿no? Y pues, o sea, tal vez le estás dando falsas esperanzas a la persona, ¿no? En caso de que sea una enfermedad grave o algo así. ¿Cómo manejaste eso tú? Sí, claro. Al principio así era. O sea, Ujú, al principio vas con toda la incertidumbre sí. si va a funcionar o no, Y pero, tú les decías, no estoy seguro si se va a arreglar esto o tú les asegurabas, se va a arreglar. bueno, al principio yo Ujú, lo manejaba como una opción. ok. Es decir, yo no les decía: "Te vas a curar, te vas a Ujú, estar mejor", no. ujú, Yo les comentaba: "Mira, tú ya checaste por este lado, por acá, por la medicina, por todo, ujú, y no encuentras solución. Yo te ofrezco una opción y ujú, vamos a intentar. Puede ser que funcione, puede ser que no". ujú. De esa manera yo lo trabajaba, pero obviamente dentro de mí Sí, sí tenía la incertidumbre sí, porque apenas estaba comenzando. sí. Lo curioso es que, Ujú, por ejemplo, ellos me daban el síntoma o ujú, me daban algún dato ujú, y yo con la información que yo ya tenía, ujú, se buscaba el significado. Y ujú, en cuanto yo se los mencionaba, ujú. o sea, inmediatamente me decían: "Sí, es eso". O me decían: "¿Pero cómo sabes?". Ajá, porque a veces eran temas secretos, ¿eh? O sea, me ha Sí. tocado también, que a veces son temas secretos, y ahí es muy delicado porque, me ha tocado que descubro Ujú, que algo más sucedió, ujú, y ese algo más es un secreto, o era un secreto. Entonces, por ejemplo, me ocurrió con una persona ujú, que descubrí, ujú. que ella había tenido un aborto, pero es curioso porque era un secreto, o O sea, su sea, familia o no sea, lo sabía. o sea, ella lo provocó o fue Podríamos espontáneo. decir que ella lo provocó, exactamente, No, pues exactamente. sí, sí es, yo creo que eso ha de ser muy común, ¿sabes? Porque pues, sí, o sea, o sea, también la otra gente no tiene que saberlo, ¿no? Pero pues me imagino que mucha gente se guarda ese tipo de secretos. Sí, claro, porque después en privado me comentó, Sí. esta persona me dijo: "¿Sabes qué?
tienes razón tú, o sea, yo sí tuve un aborto. No sé cómo lo supiste, pero yo sí tuve un aborto. O sea, este hijo es el segundo hijo, no es el primero. Entonces, pero eso era un secreto, o sea, y obviamente que yo voy a respetar eso, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos que ser muy cuidadosos y respetarlo. Pero ya cuando empecé a ver ese tipo de situaciones donde coincidía la información, donde coincidía el significado, sin yo conocer a la persona, Ujú, es como yo fui obteniendo más seguridad en mí mismo. ujú, Y al día de hoy, o sea, ya tengo toda la seguridad, yo ya sé más o menos una persona por dónde va su síntoma, por dónde va su conflicto. ujú, Con solo ver a veces a la persona, ujú, yo ya puedo entender ujú. muchas cosas de su vida, ¿no? Hasta de su historia, de su genealogía, porque todo eso que es genético lo traemos en el cuerpo y lo que es genético es lo heredado, entonces tiene que ver con la genealogía. Entonces podría ser que como por los rasgos faciales, podrías identificar cosas. Sí, Sí. exacto, por los rasgos faciales, por el lenguaje corporal, Ok. por el nombre inclusive, Mm, también por el nombre se pueden saber mucha información. ujú, Y como bien tú lo sabes, por la fecha de nacimiento. sí. Entonces, esos aspectos, cuando los conoces o cuando los has investigado y observado, te ayudan mucho a entender en general a la persona, ¿no? No nada más el síntoma, no nada más lo que te está diciendo. O sea, hay mucha información alrededor de cada uno Ujú, que te está dando una información, que te está dando una clave ujú, para entender a nivel global a la persona, al ser. ujú. Ok. Ok, ahora ya me surgió una pregunta que no sé si tú tengas la respuesta, pero yo he notado de repente como a veces gente que se parece físicamente a otra suelen tener mismos gustos o se visten parecido, cosas así. O sea, yo he pensado un poco como que los gustos son genéticos, pero ¿hasta qué nivel, sabes? O sea, sí hay una relación con eso, ¿no? Sí, obviamente dentro de tu familia, dentro de tu clan, Ajá. dentro de tu árbol, Ujú, sí va a haber coincidencias, ujú, inclusive al grado de que, ciertos deseos que tienes, ujú. ciertas ideas, ciertos pensamientos, no son tuyos, sino que están también son heredados. Ok. Y esa herencia, yo creo que hasta todos la hemos observado, ¿no? O sea, el típico caso de que decimos: "Es que se parece un buen a su abuelo, Ramiro", ¿no? Es Ujú, que se parece un buen a su papá, o se parece un buen a la familia de su papá. sí. Todo eso es información y no nada más se heredan los rasgos, también se hereda información, Ujú, así tal cual, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, mi bisabuelo le gustaba jugar, juegos de azar, baraja, etcétera, y ujú, apostaba. ujú. Bueno, alguien en la familia, en la descendencia, va a tener esa información también. Y ya sea que le guste igual o que herede, la suerte, por así decirlo, ¿no? De ganar en los juegos de azar. Eso Oh, también se hereda. ok. Y bueno, va más allá, o sea, por ejemplo, yo he investigado mucho el tema de los psicópatas, Ujú, de los narcisistas, los llamados narcisistas, y eso también es una herencia. Es decir, alguien que es psicópata lo es porque está recibiendo la herencia de otro psicópata, está recibiendo su información. Y por eso hay personas que ya tienen dentro la necesidad, la intención de hacer daño, de matar, de generar, conflictos, ¿no? ujú. Este, es decir, en este caso, yo diría que un psicópata se hace y nace, pero Ok, primero nace porque ya tiene la información, ok. ¿ok? Pero obviamente esta información no es definitiva, o sea, tú la puedes cambiar, tú la puedes trabajar Ujú, y la puedes quitar también de tu vida, ujú. lo cual en lo cual, es lo que ayuda a la terapia, el acompañamiento. Fíjate que hace
hace un tiempo, estaba trabajando en un lugar y me encontré una muchacha que era, era como muy educada, pero yo notaba que algo tenía, como si no tuviera emociones. Y sí se reía y todo, pero no sé, algo siempre me daba vueltas en la casa como, esta morra se me hace que no tiene emociones, ¿no? Y son rasgos de psicopatía. O sea, no creo Claro, que la morra sea una asesina en serie ni nada de eso, ¿no? y Pero no. sí me llamaba la atención cómo al parecer ella no tenía emociones. Y, y un día dije, ok, alguien que tiene emociones, pues tiene cosas que lo hacen feliz, ¿no? Y me dio curiosidad, le voy a preguntar, oye, pues, ¿qué te hace feliz? Le dije. Y se quedó pensando, así como, y yo así de, pues es bien fácil, ¿no? Todo el mundo sabe que lo hace feliz. ¿Qué crees que me dijo? ¿Qué crees ¿Qué que me te dijo? Me dijo que le hacía feliz dormir. O sea, o sea, dormir está a gusto y eso, ¿no? Pero hacerte feliz dormir, no sé, ¿eh? sea, a todos nos gusta, ¿no? Pero como que hay jerarquías de lo que te hace feliz. Se me hizo un poco sin sentido esa respuesta, ¿sabes? Como feliz, dormir, o sea, creo que en general la gente lo hace feliz cosas cuando anda despierto, ¿no? O sea, me Sí, pareció ahí como algo, como si ella realmente no hubiera tenido esa emoción, ¿sabes? Como que no sabía qué responder y dijo algo así como, porque, o sea, no me imagino yo a no tener emociones, ¿no? Y vivir en un mundo donde se mueve por emociones, ¿no? Y todo el mundo teniendo emociones. Y no sé hasta qué punto, pues, tú sabes que no encajas y tienes que sobrevivir o no sé, y tienes que fingir emociones, ¿no? Porque todo se rige por eso, ¿no? Y de que tienes que actuar la risa, ¿no? De que tienes que entender cuándo es momento de reírse, cuando no puedes hacer ciertos comentarios, ¿no? Y pues de repente, si te preguntan qué te hace feliz, pues no saber qué decir, ¿no? Y decir, me hace feliz dormir. Y luego yo le pregunté, ¿y qué otra cosa te hace feliz? Y me dijo, comer. Pero eso para mí ya fue como, eso ya se lo copió a alguien, ¿sabes? sí, a menos que ella tenga como que muchos viajes astrales, ¿no? O este tipo de cuestiones que la puedan hacer feliz, porque realmente es algo muy básico. O sea, cuando alguien te dice eso es porque no encuentra algo más profundo. Ujú. Entonces se va a lo básico, pues, comer, dormir, ya nada más faltó Porque fíjate alguna que otra función. yo no suelo hacer mucho esa pregunta, ¿no? De qué es lo que te hace feliz. Pero la respuesta más normal de una persona sería, no, pues pasar tiempo con mi mascota, con mi familia. O sea, tipo de esas respuestas, ¿no? Hablar con alguien, ¿no? Eh, Ir a pasear, ir a la playa, ¿no? Ese tipo de actividades que te hacen sentir emociones, ¿no? Claro. No como tal dormir, ¿no? No, y es que, por ejemplo, Ujú, imagínate, nosotros como sociedad la ujú. vamos a juzgar, Sí, la vamos a criticar. Ella a lo mejor hasta se puede culpabilizar, ok. pero cuando observas a la persona Ujú, desde su árbol, o ujú, sea, que ella forma parte de algo, ujú, es cuando te das cuenta, porque yo te apuesto que si buscas a su papá y a su mamá, ahí va a estar la respuesta. O sea, en uno de ellos va a haber algo mal. ujú, O sea, en alguno de ellos va a haber un rasgo, ujú, definitivamente, ya sea que sean muy autoritarios, muy enojones, pero algo va a haber que es lo que también lleva a ella a tener esa personalidad. Entonces, creo que es muy complicado, ujú, porque como sociedad vamos a criticar a los que no son iguales, ¿no? ujú, O los que no se adaptan. ujú. Y ella se puede culpabilizar, ¿no? Se puede sentir mal, inclusive se puede deprimir también por ese tema. Ok. Pero cuando analizas el todo, es cuando encuentras la coherencia, ¿no? Y dices, ok, entonces ella es así porque sus papás vivieron esto y porque sus abuelos y porque, obviamente tampoco sin culpabilizar, Ujú, pero es donde encuentras la coherencia del sistema, ¿no? La coherencia de la personalidad, ujú, de la forma de ser de alguien. ujú.
Entonces un psicópata, alguien que no tiene emociones, se puede deprimir. Yo creo que sí, Ujú, pero también esta información que él trae ujú, de hacer daño ujú, se va a activar. O sea, en el momento que él se deprime, ujú. la información se va a activar para sacarlo de la depresión. Y justamente muchos de ellos disfrutan de hacer daño, o sea, ya es un placer. Ajá, Y este placer, como una química cerebral ujú, eh, que es benéfica, por así decirlo, ujú. puede ser adictiva. Ok, Entonces, tal vez podría entrar en depresión, ujú, pero su información que trae lo puede ayudar a salir. O ok, inclusive a no volver a caer, ¿no? Porque son personas que todo el tiempo están haciendo daño, que sí, están maquinando, están pensando ahora cómo, porque esto tal vez ya es adictivo para ellos, ¿no? Porque ok, esta adicción se convierte en el apego que ellos usan para no caer en depresión, para no caer en temas más complicados. Y por ejemplo, ahorita hay un caso muy sonado, ¿no? El caso de los archivos de Epstein. sí, O sea, ahí lo podemos ver. El caso de Jeffrey Epstein, ujú, ahí está. O sea, lo que él hizo, todo lo que se habla de él, ujú. son temas que vienen de familia. O sea, su abuelo tenía ese tipo de comportamientos también, pero no se investiga mucho, no se sabe mucho de eso. Yo lo supe por una entrevista que le hicieron a una familiar de Epstein, Ujú. y donde ella menciona que esto ya lo venían haciendo sus abuelos, un abuelo. Entonces es información que se va heredando, ¿no? Que se va manteniendo en el árbol genealógico. Te pongo un ejemplo más sencillo, o un ejemplo relacionado. Ujú, Vamos a suponer ujú. que hace no sé cuántos años tu abuelo se defendió de un perro y lo mató, O sea, mató al ¿no? perro. Mató al perro. Ujú, Luego viene tu papá ujú, y por repetición también mató a un perro. ujú. Entonces tú vas a traer esa información. Ahora tú vas a traer esa necesidad. Puede ser que ahora ya ni siquiera sea por defensa, ¿no? Pero vas a traer en ti una necesidad de hacerle daño a los animales. O sea, podría haber como una insensibilidad como para que se me haga Exactamente, más fácil hacerlo a mí. para que se te haga más fácil. O Ok. sea, tu cerebro va a estar adaptado, Ujú, va a carecer de ciertas sustancias ujú, empáticas ujú, para que tú puedas hacer ese daño. Y lo mismo pasa con los psicópatas. O ujú. sea, la información adapta a su cerebro para no tener empatía, para que sea placentero hacer daño. Fíjate que eso a mí me ha llamado la atención, específicamente esto de los animales, porque pues de mis antepasados, o sea, todos hasta donde sé, pues mataban animales y se los comían, o sea, desde mi papá que le tocó hacerlo, pues mi abuelo también, o sea, mi para atrás me imagino que también. O sea, como que cazaban Ujú, sí, se los comían a los en casa. animales. Y, y yo no, fíjate, pero yo sí me he preguntado por, por qué yo no. ¿Por qué yo no? Y pues también me ha tocado ver cuando yo era niño, ¿no? Veía niños de mi edad que igual, o sea, maltrataban animales, así. Tal vez no se los comían, ¿no? Pero pues, los querían matar o así. Claro. Y yo nunca, no sé, a mí no me pasaba por la cabeza hacer ese tipo de cosas. Pero también me quedo pensando, ¿qué tanto tiene que ver también que uno ve caricaturas donde humanizan a los animales, ¿no? Donde salen los animalitos hablando, ¿no? O sea, puede que eso me haya influido a mí para yo no hacerlo. Bueno, fíjate que hay una cuestión que Ajá. normalmente cuando pasan 3 generaciones, Ujú, la siguiente generación se genera como una bisagra. O ok. sea, es donde la persona va a decidir Ujú, hacer lo mismo, repetir, ujú, o hacer lo opuesto, o reparar, o cambiar la historia. ok.
Por ejemplo, por eso puedes ver a veces en familias generaciones, 3 generaciones, Ujú, donde los 3 son muy parecidos, ujú, pero de repente viene la siguiente generación, que sería la cuarta, que es opuesta totalmente, ¿no? Y yo creo que es como una manera en donde la biología perfecciona, ujú, perfecciona los sistemas. Entonces, lo que no funciona, ujú, decide o hace que la persona decida cambiarlo. ujú, Y eso sucede en todos los casos, ¿no? O sea, ujú, los típicos casos del abuelo, el papá, que son abogados, que son arquitectos, y que quieren que el hijo, el nieto, eh, se dedique a lo mismo, ujú, y que muchas veces esta generación como que recibe una carga, ¿no? De debo hacer lo mismo, debo de estar igual que ellos, ujú, pero cuando viene la siguiente generación, la cuarta, esta sí ya viene a cambiarlo, o sea, esta ya no se pone a pensar en la carga, sino que ya tiene la intención de hacer las cosas diferente. Y entonces él decide ya no estudiar lo mismo, ¿no? Y se mete en una carrera completamente opuesta, ujú. justamente para hacer este cambio generacional. Y yo lo he visto en todos los ámbitos, o sea, y en todos los temas, siempre la cuarta generación es la que viene a hacer el cambio. Eh, de estas 3 generaciones que pudieron repetir. Ujú. Y hay como una manera de saber si yo soy de la cuarta generación o sea, porque pues yo no sé nada para atrás, ¿sabes? Pues, básicamente es, la Ok. intención que tú tienes. Si tu intención es ser diferente, cambiar, Ujú, generar un cambio, eres esa generación. O sea, eres la ujú, generación que busca perfeccionar la información que se viene heredando, ¿no? Por ok, ejemplo, en el caso se me viene a la mente el caso de los narcos, ujú, Pablo Escobar, ujú, que venía de generaciones de asesinos, ¿no? ujú, De gente mala, ujú, y el hijo de él ya decidió no, aparentemente, ¿no? Y él decidió hacer un cambio, ujú, no dedicarse a lo mismo, hacer conciencia de estos temas. ujú, Entonces, básicamente es la intención que tú tienes. Si tu intención es ser diferente a tu árbol, ujú. podríamos llamarlo como la oveja negra, inclusive. Sí. Si tu intención es cambiar, ser diferente, ser opuesto, si eres una persona que critica mucho a su propia familia, eres esta generación que ya busca hacer el cambio, que busca perfeccionar la información que se está recibiendo, que estás recibiendo. Entonces ahí es donde ya podemos notar eh, cómo el árbol gira, da un giro, ¿no? Da un cambio completamente de 180 grados, donde las personas ya eligen cosas diferentes. Esa es como que la señal que puedes ver en ti mismo. Ujú. Y en general hay muchos temas en el árbol genealógico. O sea, para mí tendría que ser básico tener tu cartilla de vacunación, pero también tener tu árbol genealógico. O sea, entender de dónde vienes, entender qué es la información que se está heredando, que está llegando a ti. Porque toda esa información es la que va a diseñar tu vida, o sea, es la que va a diseñar tu matrix, por así decirlo. Sí. Todo lo que vivas va a estar relacionado con ese árbol, con esos temas. Digamos que ahí está el programador de tu matrix, está arriba, Ujú. y abajo tú vives esos eventos. Y O sea, sí, a mí me había pasado, por ejemplo, también que me daba gripa muy, muy seguido. Y últimamente no tanto, no tanto. ok. No sé exactamente a qué se deba. Yo pues me he sentido como más seguro de mí mismo, como más activo y sobre todo me lo he creído más como de por qué me enfermaba tanto antes, ¿no? O sea, ya no quiero que pase, ¿no? Y un poco como ignorar la enfermedad, ¿sabes? Veo como que alguien va a estornudar cerca o algo así. Y lo que uno suele hacer, pues, y ya me va a enfermar, ¿no?
Y yo me empecé a borrar eso de la cabeza. No tengo yo por qué Claro. enfermarme, ¿no? Porque andan ellos enfermos. O sea, ahí, ¿crees que ha habido como algún cambio o es por eso? O sea, que, no sé, a ver qué puedes decir respecto a eso. Oh, yo creo que sí, sí has tenido un cambio. O sea, sí ha habido un cambio en tu personalidad, Ujú. en tu forma de ser. Entonces, y por ejemplo, esa es una de las cosas que vemos mucho en la farmacia, ¿no? Ok. En la farmacia llega alguien Ujú. con gripa y te dice, oye, necesito un antigripa, que porque me mojé, que porque hizo mucho frío, ¿no? Pero después llega otro y te dice, no, es que fue por calor. Ujú. O sea, yo no fue por frío, yo por calor. Y luego llega otro y te inventa otro rollo, ¿no? Entonces ya no sabes si es por frío, si es por calor, si porque te contagiaste o porque estabas solo y de repente un virus por ahí te detectó y llegó. Entonces, eso lo vemos mucho en la farmacia, donde cada persona busca qué es lo que ella cree Ujú. que la enfermó. Y es donde ya no ves coherencia, ¿no? Ya dices, bueno, entonces si es el frío, o es el calor, o, o es que salió a la lluvia, o sea, ya no entiendes qué, ¿no? Porque entonces todos los climas te harían daño, todos los climas te enfermarían, entonces no es el clima. Ujú. Pero cuando analizas el estado emocional de la persona, es ahí cuando, o sea, te das cuenta definitivamente que hay algo más, que no es el clima, que no es el contagio. Yo cuando empecé en estos temas, inclusive me puse como a experimentar, ¿no? A ver, Ujú. voy a intentarlo en el frío, y pues no me enfermaba. No, pues ahora me voy a mojar y al calor, y no me enfermaba. A ver, me voy a acercar a alguien que esté enfermo y que me estornude directamente, a ver si me contagio, y no me contagiaba. Pero cuando yo vivía un evento emocional, eh, en este caso de la gripa, es relacionado con una desconfianza, con una duda, con una información de la que no estás seguro, o con eventos en donde te sientes mal, donde te hacen sentir mal, ¿no? Donde Ujú. te desvalorizas, donde es como una forma en donde tú no te sientes seguro, no te sientes capaz, o donde desconfías mucho de una información. Y entonces es cuando se aplican o cuando se comienzan a aplicar los síntomas. Y va a depender, cada síntoma tiene un significado, cada síntoma tiene un sentido. Eh, por ejemplo, tú que te enfermabas mucho de gripa, Ujú. probablemente tienes que buscar que eras una persona a lo mejor muy desconfiada, ¿no? De los demás. Probablemente no te sentías como seguro en tu relación con los demás, en tu vinculación. Eh, Inclusive a veces hasta desconfiar del mismo clima, ¿no? De este clima sí fue muy brusco y me hizo sentir un ataque, o sea, cuando lo percibes como un ataque, el frío, ahí te puedes enfermar por el clima, pero no nada más por eso, o sea, en temas más simbólicos, cuando sientes que alguien duda de ti, cuando no te sientes capaz de hacer un trabajo, cuando tenías un objetivo y no lo lograste, ahí puedes entrar en un estado de gripal. Entonces, probablemente la mejora en tu seguridad personal es lo que te ha hecho estar más estable. Ok. Mm, ya veo, ya veo. Claro. No, y te ayuda a entender, o sea, inclusive tus propios síntomas, cuando buscas el significado, Ujú. te ayuda a entender el momento que estabas viviendo. Eh, y cuando encuentras o lo relacionas con lo que estabas viviendo, te das cuenta, o sea, como si en verdad, cuando te enfermaste, previo, pasaste un evento estresante, pasaste un shock traumático, pasaste una situación complicada. Y eso es lo que ahora nos toca a nosotros relacionar, porque cuando tenemos un síntoma, lo primero que hacemos es buscar con qué relacionarlo.
Ujú, como te decía, el clima, es que salí a comer y se me pegó un virus, o es que la comida estaba echada a perder. ujú. Bueno, volvemos aquí después de un problema técnico. Okey. Y me surge la duda sobre el cáncer, ¿no? Me imagino que también tiene una raíz emocional y me imagino que también tiene que ver dependiendo la zona, ¿no? Del cuerpo y el tipo de cáncer o no. No sé mucho sobre eso, pero a ver, ¿qué nos puedes contar sobre eso? Sí, pues para mí es como el tema más impresionante que yo pude aprender, Ok. porque igual, o sea, cuando lo constatas con la persona, cuando hablas con la persona, te das cuenta que es real, ¿no? Ujú, Y a nivel personal, pues, no necesitas que alguien te demuestre con estudios científicos, ¿no? Porque cuando hablas con la persona, ahí está todo, o sea, ahí está toda la información. Ahí te das cuenta que ese descubrimiento del doctor Hammer es real y que sí se necesita estudios científicos para comprobarlo y corroborarlo, pero eso yo creo que va a tomar tiempo. Pero sí me ha tocado cuando hablas con la persona, ujú. eh, siempre existió un shock muy traumático. O sea, eso es lo que siempre vas a encontrar. Es casi imposible que no lo encuentres porque justamente ese es el verdadero origen de esta enfermedad. Y luego yo me pongo a pensar, no, yo le pregunto a las personas, si existiera la cura para el cáncer, ¿te darías el tiempo para entenderla, para escucharla, para conocerla? Y a mí me ha sorprendido que muchas veces la respuesta de la gente es que no. No, quieren nomás pastilla, ¿no? Y vámonos. Exacto, quieren lo fácil, quieren lo rápido y que, pues, ya en un tema de cáncer no hay nada rápido ni hay nada fácil. O Sí. sea, la quimio, la radio son muy fuertes, son muy complejas, o sea, es muy difícil lo que se vive realmente desde el momento que te enteras que tienes, una enfermedad así, ya tu vida cambia, o sea, ya no vuelve a ser igual, es algo muy, muy fuerte. Ujú. Inclusive el simple hecho de que te enteres ya te puede generar otro cáncer, o sea, así de Sí. fuerte es. Si de por sí es un shock traumático lo que te genera un cáncer, cuando te enteras que lo tienes, puedes hacer un segundo shock y Ujú. entonces hacer un segundo cáncer, que es lo que llaman metástasis. Mm, Entonces, me ha tocado platicar con gente que tiene esta enfermedad y que cuando les explicas, entienden muy bien por qué se enfermaron, ¿no? ujú. O sea, algunos de ellos inclusive ya lo tenían en cuenta, o sea, hay gente que ya tenía en cuenta que se había enfermado por eso, ¿no? Y sucede, por ejemplo, con la diabetes también, que en México, a nivel popular, cuando tú le preguntas a alguien por qué tienes diabetes, muchos de ellos sí te dicen por un susto, mucha Un gente sí te susto. lo dice, y lo tiene así ubicado, que en realidad, pues, es por un evento traumático, ¿no? Que nosotros, cotidianamente le llamamos un susto, pero, es un evento traumático que tiene que ser muy fuerte, que Ujú. no le encuentras solución, que lo vives en aislamiento, o sea, que sientes que nadie te puede entender lo que viviste, eh, y que llega de forma inesperada. Entonces, cuando cumples esos criterios, ahí puede comenzar, esta enfermedad. Ok. Y te digo, hay gente que sí ya lo tiene en cuenta, ¿no? Que sí sabe que a partir de cierto evento, por ejemplo, una persona que puede decir, es que a partir de que, este familiar falleció, yo comencé con eso. Y sí, o sea, ya cuando buscas el conflicto, sí sucede. Y ya cuando conoces bien este sistema, ya le puedes, cuando alguien te da la entrada, ¿no? A platicar
sobre su enfermedad, Ujú. eh, y tú le comentas, por ejemplo, si es, un cáncer de hígado, vamos a hablar de un cáncer de hígado, y tú le comentas, ¿en qué momento tú viviste, un evento donde no tenías para comer o donde sentías que carecías del alimento, o de afecto? Porque el afecto es un alimento simbólico. Y me pasó con una persona, ¿no? Así que se lo dije directo, así como es, y nada más hizo memoria e inmediatamente me dijo, pues sí, hubo un tiempo que yo no tenía para comer y lo poco que yo obtenía de comer se lo daba a mis hijos. Y a partir de ahí hizo un cáncer de hígado. Wow. Y así muchos casos, ¿no? Donde ya hablas con la persona y ella identifica rápidamente su conflicto. ¿Por qué? Porque son situaciones muy fuertes. Ok. O sea, no es un evento mediano, estos son eventos muy fuertes, que cualquier persona en su lugar hubieran reaccionado igual. Ujú. Mm, Entonces, de alguna manera, es casi imposible evitar un cáncer, es casi imposible, no hay manera, porque no hay manera de evitar un shock traumático, sí. justamente porque llega de repente, o sea, te toma desprevenido. Entonces, en ese aspecto no hay forma de evitarlo. Y ya cuando lo estás cursando, es muy fuerte inclusive tomar una decisión, o sea, Sí. para tu salud, ya sea tomar la decisión del tratamiento médico o tomar la decisión de no tomarlo y de hacer alguna terapia alternativa, es muy difícil. Sí. Y por ejemplo, hay casos de niños, ¿no? Como que no sé si ya nacen con ciertas cosas. Me parece que hay unos que sí nacen como con tumores. No sé si sea parte de tener cáncer, ¿no? Pero en esos casos sería por los antepasados o algo así. No, normalmente es la gestación, o sea, la gestación es una etapa súper importante, deberíamos de darle más importancia a esa etapa porque allí es donde se pueden generar conflictos. Ujú. Por ejemplo, cuando la naturaleza determina que el entorno no es apto para ese bebé dentro del primer trimestre, que no hay forma, que es muy peligroso, que es muy tóxico, que es en general no apto, la naturaleza decide abortar a ese bebé. Cuando ya pasa el primer trimestre, en el siguiente trimestre, ahí es donde normalmente se programan los síntomas, lo congénito, los tumores, etcétera, ¿no? Y va a tener que ver con un conflicto fuerte, complicado que vive la mamá durante la gestación. Por ejemplo, una mamá que no quiere tener al hijo. Eso le puede afectar al grado de hacer algún síntoma fuerte en el bebé, ya sea dentro de la misma gestación, o sea, en el segundo o tercer trimestre, puede comenzar con algún síntoma ya, o después de que nace, Ujú. ya puede comenzar también ahí a presentar algún síntoma. Ujú. Muchos de ellos son parte de una fase de reparación, o sea, muchos de estos síntomas de estas enfermedades ya se están reparando, pero desafortunadamente son para nosotros complejas porque hay inflamación, porque hay tumoración, entonces pensamos que es la fase más crítica o más peligrosa, cuando en realidad ya se está reparando. Ok. ¿Ok? ¿Y te tocó ayudar a alguien con un caso de cáncer, y que pues se repusiera? Sí, claro, o sea, ha habido varios casos, Ujú. algunos de ellos, por ejemplo, en cáncer de seno, Ok. cáncer de mama, y pues sí, o sea, los conflictos coincidían completamente.
la persona había vivido una desprotección en su nido, en su familia, Ok. tenía conflictos con su pareja, se estaban separando, Ujú. pero esta pareja era muy conflictiva, era muy agresiva. Ok. eh, la amenazó con quitarle a los hijos, entonces fue un evento muy complicado, muy fuerte. Ujú. eh, Entendió sus conflictos, entendió que se estaba reparando su cuerpo, pero al mismo tiempo la libertad de salud es de las personas, o sea, los que tenemos que tomar la responsabilidad de nuestra salud somos nosotros. Ujú. Y ella tomó la responsabilidad y eligió también un tratamiento médico, Sí. pero comprendiendo qué fue lo que le generó esa enfermedad. Entonces, al Sí. día de hoy la persona está tranquila, ciertos conflictos se resolvieron, está con sus hijos y está muy bien, realmente tiene un buen ánimo, a pesar de que el tratamiento médico, pues sí es fuerte, la verdad sí es muy complicado. Sí. ¿Se lo tuvieron que retirar o Y sí? sí, sí, ella eligió retirarse el seno Ujú. y le pusieron un implante. Pero en estado de ánimo es una persona normal, o sea, haz de cuenta que no le pasó nada. Ujú. Y creo yo que le ayudó mucho el saber por qué se había enfermado. Y, por ejemplo, creo que se llama sarcoma, que es en el cerebro. ¿Cómo qué causas podría tener? Bueno, depende del tipo de dónde sale principalmente. Entonces, Oh, son situaciones que principalmente tienen que ver con cuando la persona se siente atacada, ok. cuando recibe un ataque. Me ha tocado, por ejemplo, verlo desde los ganglios. Me tocó un caso de un niño con los ganglios linfáticos inflamados, Ujú. y buscando el conflicto fue porque un perro lo quiso morder. O sea, él se sintió en un ataque de mucho peligro, Ujú. y a partir de ahí fue que los ganglios se le inflamaron. De alguna manera, el sentido biológico de estos ganglios es proteger al niño. O sea, lo protegen de un ataque de un depredador que puede ser real o simbólico. Ujú. Todas las enfermedades pueden ser reales o simbólicas. O sea, tú te puedes enfermar por algo, por un conflicto que es de manera real, o sea, un depredador, en este caso un perro, Sí. a punto de morderlo, Ujú. pero también puede ser simbólico, o sea, no es un depredador, es por ejemplo tu papá, es por ejemplo, inclusive hasta una institución, cuando sientes que alguien está acechándote, que te quiere hacer daño, Ujú. ese depredador simbólico te puede generar una enfermedad, en este caso los ganglios. Ujú. Entonces, a veces depende de la intensidad del trauma. Ujú. Entre más fuerte sea, va subiendo, ¿no? Después ya no es ganglio, después ya puede ser un tumor, dependiendo de cada caso. O sea, cada caso se tiene que analizar de manera independiente, pero sí va a haber ciertos significados que coinciden. Ok. Ahora, en el caso básicamente para entender de manera general, Ujú. vamos a hablar de 4 capas que todo ser humano tiene. Ujú. A la primera yo le llamo de la capa de supervivencia, que tiene que ver con la alimentación principalmente. La segunda es la protección. Ujú. Aquí tiene que ver con todos estos mecanismos que tenemos para protegernos y ciertos órganos que nos sirven, que nos protegen también. La tercera es la capa de la valoración y la cuarta es la capa de los apegos o de la relación. Entonces, con esas 4 capas que tú te aprendas, ya puedes saber en cuál de ellas estás mal, en la supervivencia,
en la protección, en la valoración o en los apegos, en la relación. De esas 4 capas divergen todas las enfermedades, todos los síntomas, y es en las cuales nos afectamos. Entonces, por ejemplo, el sarcoma de Kaposi es una desvalorización profunda. Ya sea, ahí ya tiene que ver con la persona, ya sea que, por ejemplo, se sintió atacada por alguien y al mismo tiempo se desvalorizó, o cuando, por ejemplo, no cumples las expectativas de tus padres o tus propias expectativas en un objetivo que tenías muy claro, eso te puede provocar una desvalorización muy profunda. Y fíjate, eso tiene que ver con la tercera capa, la de valoración. O sea, puedes tener un síntoma que tenga que ver con la protección, o sea, con sentirte atacado, con no sentirte protegido, con la supervivencia, que tiene que ver básicamente con la alimentación, donde sientes que no recibes el alimento que tú necesitas. Y la más compleja, que es la cuarta capa, que tiene que ver con los apegos. Esa es muy compleja porque es la que tiene que ver con el territorio. Entonces, de ahí se pueden emanar muchos síntomas por el simple conflicto de territorio. Mm, entonces, para que una persona reduzca como probabilidades de, pues básicamente todo tipo de enfermedades, tendría que trabajar estos 4 elementos, dices. Se pueden trabajar estas 4 capas exactamente. De hecho, hay, digamos, en la parte del trauma, Ujú, en estas capas van a generar síntomas. ujú, Pero en una parte intermedia donde no hay trauma, ujú, pero sí hay, por ejemplo, herida, sí hay, por ejemplo, sufrimiento, dolor, en una capa intermedia, o digamos una parte intermedia de estas capas, ujú, no produce síntoma, pero sí te puede producir un comportamiento. Por ejemplo, si yo todo el tiempo en la escuela recibo bullying, ujú, me están atacando o afectando mi capa de protección. ujú, Entonces, ¿cómo me voy a sentir? Desprotegido. ujú, Y mi cerebro me va a llevar a buscar cómo protegerme. Entonces, ¿cómo me voy a proteger? Tal vez me voy a hacer violento, ujú, ¿no? Y por eso un niño puede ser violento. ujú, Tal vez me voy a hacer introvertido o me voy a hacer sumiso, me voy a someter. Entonces, hay niños que también pueden ser muy sumisos o que se someten o que tienen mucho miedo al ataque. ujú, Entonces, también hay una fase intermedia ujú, que puedes analizar y que puedes trabajar, porque también cada capa te va a generar en su exceso una forma de ser. Por ejemplo, la primera te va a ser egoísta. ujú, Toda persona que es egoísta es porque sufrió carencias. En la segunda capa te vas a ser proteccionista. En el exceso, o sea, si a ti te atacaron mucho, te vas a empezar a proteger y te vas a hacer proteccionista o vas a estar a la defensiva. Eh, Comúnmente le llaman a esto ser narcisista. En la tercera capa de valoración, en el exceso te vas a hacer ególatra. ¿Por qué? Porque cuando te desvalorizan mucho, te tratan muy mal, te humillan, la gente te hace menos, ujú, tú empiezas a buscar la forma de cómo solucionar eso. ujú, Y la solución en el exceso es me hago ególatra, ujú. porque siendo ególatra ya nadie me va a poder desvalorizar. Y así cada capa tiene su sentido y tiene su forma de activar un comportamiento o hasta un síntoma ya cuando es trauma. Ok. Y digamos que todo tiene un sentido biológico basado en esas capas, ¿no? O sea, hasta el ser egoísta tiene un sentido biológico, no es nada más porque sí. El ser competitivo tiene un sentido, el ser ególatra tiene una explicación que muchas veces no la encuentras dentro de ciertos conocimientos comunes, ¿no? Ujú, No encuentras, nadie te dice qué es el ego, nadie te dice por qué alguien es ególatra.
Entonces aquí encuentras la explicación de eso y además también, basado en la medicina germánica, encuentras por qué una persona puede llegar a una esquizofrenia o puede llegar a un comportamiento de psicosis, por ejemplo, etcétera, ¿no? Todo lo que abarca la psiquiatría. Todo eso lo encuentra en este conocimiento. Pues, a ver, ya llevamos bastante tiempo. Eh, ¿Algo que le quieras decir a los que están viendo el video? Pues realmente que se den un tiempo para conocer tanto la medicina germánica, que es la base de todo, pero también la biodescodificación, que es como una ampliación, ¿no? Es querer buscar el origen, ya no nada más en el síntoma, sino irnos más allá. Buscamos en el árbol, en la gestación, etcétera, y darse el tiempo de conocerlo para entender un poquito mejor su vida y también buscar resolver tanto síntomas como problemas que todos podemos tener, ¿no? Ujú. Como problemas de comportamiento, problemas de forma de ser, inclusive problemas económicos, de pareja. O sea, aquí puedes encontrar ciertas soluciones. Ujú. Tampoco es la panacea, tampoco es lo máximo, ni aquí vas a encontrar todo y vas a ser una persona perfecta, o sea, eso no existe. Pero sí puedes resolver algunas cuestiones en las que te pueda ayudar y ampliar el conocimiento. Yo creo que eso es lo más importante, no cerrarnos a algo, sino que tener la mente abierta para poder conocer, para entender y para pues simplemente tener una mejor vida. Sí. O para sobrellevar esta vida que la verdad es muy compleja. O sea, a mí que me toca estar en contacto con las personas, cada caso que escucho, pues sí es muy difícil. O sea, hay personas que viven situaciones muy fuertes y pues tienen que encontrar una manera de sobrellevar esta vida y que al final de cuentas, pues la muerte también es una solución a los conflictos que en la vida ya no podemos resolver. Ujú. Entonces la muerte es la solución final Ujú. a esos conflictos que nunca vamos a poder resolver. Ok. Em, ¿Qué redes sociales usas? ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en Facebook, en TikTok, en Instagram como El Descodificador. Ok. eh, Así es como me pueden encontrar. Este, y pues ahí vamos a tratar de ir subiendo material, información, para que cada persona pueda encontrar cierta información que está buscando de todos los temas, tratando de que puedan encontrar una opción más, una mirada más Sí. en en todo este conocimiento. Ujú. ¿Y ofreces como tu ayuda online o solo en cierta zona o Bueno, la ayuda puede ser online, ok? principalmente es como más trabajo online, pero también si es posible, hay personas que les gusta lo presencial, Ujú. entonces si están cerca de la Ciudad de México, Estado de México, lo podemos checar. Ujú. Si están más lejos de aquí, pues de manera online podemos acompañar y ayudar a las personas a encontrar eh, ciertas soluciones o cierto apoyo. Ok. Bueno, muchas gracias. Espero que hagamos una segunda parte con más casos, con más temas, porque pues yo he hablado contigo de otros temas fuera de esto, ¿no? Y se pone buena, buena la conversación. Sí me gustaría hablar más de otros temas. Sí, realmente Ujú. son muchos temas, o sea, muchas gracias a ti también, la verdad. Siempre es un gusto platicar contigo, como esas ocasiones que hemos platicado de muchas cosas. O sea, es un tema muy amplio porque, como te decía,
desde los nombres podemos obtener información, la fecha de nacimiento, que tú bien lo sabes, cómo de ahí se obtiene muchísima información. Ujú, Entonces son herramientas que están disponibles para las personas, ¿no? Para que las usen, ujú, para que les ayuden. ujú. Y pues siempre es un honor platicar contigo, o sea, y te agradezco mucho este momento. Gracias a ti por el tiempo y la confianza. Claro que sí. Bueno, ahora sí, pues nos vemos. Voy a cortar la grabación. Hasta luego.